Bien, un saludo cordial para cada una de ustedes, deseándole buenos días. Mi nombre es Gustavo González y voy a compartir con ustedes la asignatura Metodología de la Investigación de la licenciatura en Educación Preescolar en ISAE Universidad, sede Panamá. Eh, la asignatura de Metodología de la Investigación es una asignatura que se centra fundamentalmente en las habilidades que debe desarrollar el estudiante para reflexionar, investigar, escudriñar, pensar sobre todo lo que ocurre a su alrededor, centrado fundamentalmente en los hechos que se dan en la educación preescolar. Entonces, metodología de investigación es justamente esa materia que se quiere centrar en las capacidades de investigar sobre lo que está a nuestro alrededor. Sin embargo, vamos a ampliar un poquito esa actividad. Disculpen. Vamos a ampliar esa actividad de la siguiente manera. Nosotros no hemos tenido clase antes, ¿verdad? Nosotros no nos conocemos, nos estamos conociendo ahora. Lo digo porque vengo dando metodología de la investigación a muchos grupos que también les di otras asignaturas. Entonces, claro, ya conocen mi ritmo de trabajo, mi manera de hacer y todo lo demás. Sin embargo, quiero presentarles una metodología que yo suelo utilizar y que se conoce con el nombre de estrategias de pensamiento, estrategias y rutinas de pensamiento. Entonces, a partir de eso, yo quiero que lo podamos conocer y al conocerlo, pues de alguna manera sepamos de qué va, a qué se refiere el profesor con rutinas, porque vamos a hacer varias. Esas rutinas también les sirven a ustedes para trabajarla con sus niños, cuando trabajen ya, algunas yo sé que ya trabajan, otras todavía no. Por supuesto, las adaptan a los niños de educación preescolar. ¿Ok? Entonces, eso es la primera actividad que vamos a ver. Les pido por favor atención al video que vamos a observar. Enseñar a pensar en la escuela es muy importante. Bien es cierto que todos los seres humanos pensamos prácticamente desde que tenemos uso de razón. Lo cierto es que no siempre pensamos de manera eficaz. ¿Qué es pensar de manera eficaz? ¿Qué es pensar bien? Pues emplear destrezas que nos permitan tomar decisiones de manera consciente, adecuada, y también resolver problemas tomando como referencia todas las herramientas que uno tiene para poder afrontar la situación de la mejor manera posible. También enseñar a pensar implica educar a nuestro alumnado para hacerlo personas que observen de forma cuidadosa tanto un acontecimiento, una lectura, un cuadro, sea capaz de expresar lo que siente, se cuestione la información que está viendo en esa obra. En definitiva, que sea capaz de opinar lo que está viendo, que se haga preguntas y que sea en definitiva un observador activo. Existen formas para poder entrenar al alumnado en ese pensamiento de calidad, profundo, analítico. Hay docentes que ya enseñan a pensar en sus aulas, pero a veces no lo hacen de manera organizada y secuenciada, sino porque ellos mismos son buenos pensadores. Afortunadamente, varios investigadores, como David Perkins con las rutinas o Robert Schwartz con la destreza, nos han dotado de instrumentos y habilidades que nos permiten, con estrategias, implementar la cultura del pensamiento en el aula. En particular, las rutinas son pasos sencillos que nos permiten guiar a través de preguntas, procesos mentales que lo que hacen es profundizar en la cultura del pensamiento en el aula, en el alumnado. En el caso de las destrezas estamos hablando de procedimientos más complejos. Tienen una estructura que inserta una serie de elementos que combinados entre sí logran un pensamiento más analítico y eficaz que se combina perfectamente también con las rutinas. Igual que en otros aprendizajes se aprende haciendo,
para aprender a pensar se aprende pensando. Y de esta forma tenemos que buscar espacios en el aula para hacer el pensamiento visible. Por naturaleza el pensamiento es invisible, pues tenemos que buscar la forma y estrategia de visibilizar ese pensamiento por parte del alumnado. Hablamos de metacognición. El proceso de metacognición consiste en pensar sobre cómo hemos pensado. ¿Qué es lo que ha sucedido en esa esfera interna y a veces casi desconocida del pensamiento cuando uno toma una decisión, cuando uno realiza un acto y no otro? Aquí tenemos el producto estrella, el factor clave de la enseñanza del pensamiento. Hacer preguntas, y no cualquier pregunta, buenas preguntas. Y también buscar buenas respuestas, pero respuestas que obedecen a un proceso cuidadoso de pensamiento. Y en este caso, a todo el proceso, como decía el compañero, de visibilizar qué es lo que sucede cuando pensamos. De manera que podamos utilizarlo en siguientes ocasiones de manera consciente, mejorando el proceso cada vez más. Y dado que hemos comentado que la pregunta es el eje fundamental de la cultura del pensamiento, vamos a terminar haciéndonos una pregunta. ¿Cuál es el primer paso que un docente tiene que dar para implementar la cultura del pensamiento en el aula? La respuesta a esta pregunta puede ser tan variada como personas existan. En mi caso, te diría que la respuesta sería pensar, pasar directamente a buscar motivos, tomar conciencia de qué es aquello que me mueve para enseñar a mis alumnos a que piensen de manera más eficaz. Esto pasa también por formarse, en este caso, con una oportunidad tan rica como la que tenemos entre manos, para poder dar un primer paso, el más pequeño que yo pueda dar, para poner en manos de mi alumnado la posibilidad de tener estrategias que le hagan poder tener una vida más plena. Muy bien, entonces enseñar a pensar no se trata solamente de hacerlo con niños pequeños. Enseñar a pensar se trata de que lo podamos hacer con todo el mundo y incluso nosotros mismos, como dice la profesora, podemos hacer cosas muy buenas porque de forma innata, es decir, nació con nosotros o lo desarrollamos, ser buenos pensadores, pero de repente no lo hemos estructurado así. Entonces, en nuestra asignatura, cada actividad, de alguna manera, tiene una rutina o una estrategia, que lo que intenta es desarrollar pensamiento crítico y pensamiento creativo, porque ambos pensamientos son necesarios para la investigación. Antes de avanzar, o para avanzar, mejor dicho, ¿ustedes han trabajado la pizarra digital Jamboard? ¿Conocen la pizarra digital Jamboard? Bueno, vamos a conocerla, es súper sencilla. Veo que Selena, si me dicen sus nombres, ahora yo se los voy a hacer escribir en el chat también se guarda y a mí me queda así la asistencia, ¿no? Pero como sé que a veces entramos con la cuenta de correo que esté allí, a veces no es nuestro nombre, ¿sí? Entonces, veo que Rosario de León, Dargelis Hidalgo, Catherine Contreras, Selena Castillo están con celulares. ¿Ok? Eso no es malo, solo que les voy a explicar de dos maneras. Una para las que tienen computadora y otra para las que tienen celular. Angelis William presente, perfecto. Pueden colocar sus nombres en el chat y así me voy ubicando. ¿El chat dónde es? Para los que no han usado Meet, en la parte inferior dice mensajes de la llamada. ¿Sí? Mensajes de la llamada, sobre todo las que están en celular. Mensajes de la llamada. Y suele cerrarse automáticamente la cámara. Suele suceder. Ok, Selena Castillo, Rosario de León, Guadalupe. Ok, hasta ahora todas el nombre que tienen visible es el que es. Jocelyn Delgado. Ok, perfecto. Miren, les explico cómo es. Primero lo voy a mostrar en mi pantalla y luego les voy a dar acceso. ¿Ok? Fíjense. Es una herramienta de Google, para empezar por allí. Entonces, es una herramienta de Google. Supónganse que esta es mi página de Google de inicio, ¿no? Uno la personaliza como lo desea. Entonces,
como en el campus virtual, en el foro de comunicación, el de dudas y respuestas, ahí está mi nombre, está mi correo y está mi teléfono. Entonces, es un correo dedicado a ISAE. Entonces, cualquier plataforma de Google les puede servir, cualquier correo Google. Fíjense, en la parte de aplicaciones, en la parte superior derecha, si me siguen, de mi pantalla, le damos clic y vamos descendiendo, ¿no? Hay muchas aplicaciones para muchísimas actividades. Hay una que van a ver aquí al lado de Classroom que se llama Jamboard, que es una J. ¿Ok? Jam, ellos lo utilizan como para escribir, un espacio para escribir, aunque no sea lo literal, ¿no? Pero el board es la pizarra. Este es el espacio del Jamboard y ahí se ubican todas las, ¿cómo se dice? Todas las pizarras. Entonces, esto que están viendo es una pizarra de Jamboard. Le colocamos aquí metodología de la investigación. Hoy es 21 de agosto. Muy bien. Fíjense. Esta es la pizarra. Esta pizarra es súper sencilla y es además súper versátil. En educación con niños de preescolar, la hemos enseñado a las maestras de preescolar en actividad permanente, sobre todo para este tiempo de confinamiento, y ha sido súper buena, porque además permite escritura a mano alzada, que en este momento no la vamos a utilizar, pero de alguna manera sirve, porque funciona para explicar el trazado de las letras a los niños y de alguna manera trabajar el apresto a la escritura. Entonces, fíjense, tenemos a la izquierda un menú. Las que están en celular lo van a tener en la parte inferior, pero con el detalle de que deben descargar la aplicación. ¿Ok? Deben descargarla, no hay de otra. Las que están en computadora no necesitan descargar nada, porque al darle clic a un enlace que yo les voy a mandar luego al chat de aquí de la llamada, no a WhatsApp, les va a abrir automáticamente como lo están viendo en pantalla. ¿Qué pasa? Estas son las funciones para escribir. Cada rectángulo que ven aquí blanco es un marco. Le vamos a llamar marco. Entonces, los marcos se pueden borrar. Cada archivo de Jamboard, como este, tiene capacidad hasta 20 marcos. Y podemos, pues, escribir de diversas maneras. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos, por ejemplo, en la parte superior, tenemos para escribir a mano alzada, con bolígrafo, con rotulador, con subrayador y con pincel. En algunos formatos va a salir con marcador y con resaltador, ¿vale? Y son 6 colores. ¿Por qué 6 colores? Incluido el blanco. Porque en el fondo yo puedo poner el fondo blanco, como ven, de puntos, de rayas, cuadriculado, para gráficos, encerado azul, encerado negro. Entonces yo puedo escribir encima de esto con blanco, por ejemplo. Entonces fíjense, si yo escribo con blanco en el bolígrafo, sería algo como esto. Si escribo con marcador, sería algo como esto. Si escribo con subrayador o resaltador, sería algo como esto. Y con pincel, algo como esto. ¿Cierto? Debajo tengo el borrador. Entonces me permite borrar lo que yo haya escrito. Eso en esta clase no lo vamos a usar. Solo lo explico para que lo sepan. En el tercer lugar tenemos el seleccionador. Eso permite quitar cualquier selección de lo que hayas tomado anteriormente. Lo que sigue es en el cuarto espacio, que son las notas adhesivas. Vamos a ponernos en blanco. Las notas adhesivas son como los post-it, ¿sí? Y que en los celulares se va a llamar stick note. No va a aparecer así, sino que como el celular es más pequeño, aparecen estos 3 iconos en la parte inferior en horizontal, y el cuarto icono es una cruz, que en lenguaje computarizado es más, es agregar. Le dan a ese más y ahí va a aparecer un menú, que aparece todo lo que está aquí.
Y en lo primero que va a aparecer, o una de las cosas que va a aparecer, va a decir stick note. En inglés, nota adhesiva. Vamos a usar notas adhesivas. ¿Para qué? Para escribir, obviamente, ¿no? Y podemos ponerla de todos estos colores. Fíjense, ¿qué es lo que vamos a escribir? Vamos a hacer la primera rutina, que además es la primera tarea que tienen en el campus. La rutina de pensamiento es así. Sé qué quiero saber. Y la tercera pregunta, ¿qué aprendí? El que aprendí no lo vamos a hacer ahora. La rutina, esta rutina tiene dos partes y se conoce con el nombre de SQA. Ese que quiero saber y que aprendí. Hoy, para esta primera semana, solo vamos a trabajar las dos primeras preguntas. ¿Qué sé y qué quiero saber? Cuando terminemos la asignatura, usted va a entregar la segunda parte de la rutina que dice que aprendí. Se los voy a presentar mejor en el formato de la propia rutina. En el campus virtual, en el área de lecciones, tenemos la primera lección que se llama el método científico y su aplicación en las investigaciones educativas. Este es el, 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 la programación, ¿verdad? Si yo avanzo de la programación, me va a indicar la rutina de pensamiento, solo para que la veamos. Esta es la rutina. Siempre van a encontrar todas las rutinas que usemos primero en formato de PDF y luego en formato de Word para que puedan descargar y trabajar. ¿Ok? Entonces, fíjense, tienen tres preguntas, cada una en su columna, y después tienen una actividad adicional. Esta actividad que ven de amarillo, más la tercera columna, es cuando han terminado la materia, es decir, en la última sesión. Pero en esta primera, repito, solamente van a responder qué sé sobre el método científico y qué quiero saber sobre metodología de la investigación. Es una rutina que está hecha para conocer los presaberes, los saberes previos con los que ustedes llegan a este espacio. Bien. Para hacerlo dinámico, lo vamos a hacer a través del Jamboard. Entonces, quito la pregunta que aprendí. Y me quedo solo con las dos primeras preguntas. Voy a agrandarlo un poco. Entonces aquí vienen los otros detalles que tenemos. ¿Verdad? Aquí podemos centrar el título, lo podemos poner un poco más grande, ¿sí? Le podemos cambiar el color si queremos, los mismos 6 colores, ¿ok? Entonces cada una va a tomar un post-it y va en la nota adhesiva, se responden, estas son las instrucciones, se responden las dos primeras preguntas y se firma con el nombre para saber de quién es. Y le pone usted el color que quiera, puede ser amarillo, puede ser verde, azul, rosa, naranja. Tengan cuidado, sobre todo las que tienen celular, que al entrar, como el espacio es más pequeño, usted no va a ver todo lo que está allí. Entonces tratemos de no borrar la actividad de otras personas, ¿sí? De las compañeras. Tengamos mucho cuidado en eso. A veces lo hacemos sin querer y sabemos que no hay mala intención, pero lo que quiero pedir es mucho cuidado. Esta es la nota adhesiva, por ejemplo, yo la puedo agrandar y estas son las instrucciones. Entonces, chicas, yo les voy a mandar el enlace ahora por el chat de aquí de la llamada y cada una comienza en unos 10 minutos a responder esa pregunta. ¿Qué sé y qué quiero saber? ¿Sobre qué? Voy a repetir aquí. Aquí es ¿qué sé sobre método científico? Método científico. Y científico. Y qué quiero saber sobre metodología de la investigación. Lo podemos poner un poco más pequeño para que no nos
Ponerlo de subtítulo y lo alargamos de tal manera que no nos ocupe tanto espacio. Aquí en la parte superior, cuando entren, van a ver como una fracción. Si le dan allí, pueden navegar, pero ya les voy a decir para qué. Voy a duplicar y triplicar la primera. Entonces, pueden responder en cualquiera de los tres marcos. Primera cosa. Segunda, si entran y le dan aquí, están agregando marcos. Entonces, no hay que darle allí. Para entrar a los demás marcos, se entra por la fracción, se despliega eso y nosotros avanzamos. Marco 1, marco 2, marco 3. Ok, vamos entonces a compartir para hacer el trabajo. Tengo las 11:30, a las 11:40 estamos presentando la información. Voy al chat de acá y debajo de donde han colocado sus nombres tienen el enlace. Van a comenzar a entrar como anónimo a el Jamboard. Por favor hagan clic, bien, ya están empezando a entrar. Si tienen alguna duda, la preguntan, la comunican y la buscamos resolver y ayudar, ¿ok? Mientras voy cerrando el micrófono para que se puedan concentrar en la respuesta.
Muy bien, se ve movimiento por allí. Angelis ya hizo su primera participación. Tengo otra por aquí que es probable que haya que moverla. Esta verde la estoy moviendo. Falta el nombre al final. Si tienen que reeditar, pueden darle doble clic y ya se edita, ¿vale? Perfecto. Aquí se duplicó la Mayden, muy bien. Las demás, si me van indicando por favor cómo van, las que tienen celular han podido descargar la aplicación. Quedan 4 minutos. No usamos lápiz ahora, no usamos bolígrafo, por favor. Yo sé que quieren probarlo, pero una vez que hayan terminado. Eh, están creando marcos que nos hace falta, por favor. Aquí hay uno que está en rosado. Sé muy poco del método, pero no tiene nombre. No pasa nada si no saben nada. La idea es justamente saber cuál es el punto de partida de cada una. También para mí sirve de diagnóstico. ¿Okay? Profe, ¿cómo hago para editar el post? Si Yo estás en estoy, celular, yo estoy si en estás en celular. celular, bueno, o en celular o en computadora, le das doble clic con el dedo, como tienes el celular, le das doble clic y él se puede editar. Otra opción, obsérvalo en mi pantalla un momento. Te paras sobre el post, sobre cualquier objeto, en este caso el post, y tienes aquí 3 puntos. Le das sobre esos 3 puntos y ahí tienes la palabra editar de primero. ¿Vale? Profe, a mí no me permite Profe, seguir escribiendo. Perdón. profe, ¿cómo hago para poder agrandar el post? Porque me parece como líneas después, como que se me terminó el post y se ve como fuera, las letras fuera del post. No sé si ya No. logra verlo, ya lo guardé. Sí, pero no se ven fuera del post. A menos que hayas hecho otro. No,
sea, respondí los dos. Uno en el primer marco y el otro, no sé, alguien agregó uno, o sea, está en el tercero, me veo que lo mandó para el tercero. Ah, sí, pero ahí no, ya no se puede arreglar porque está muy largo el contenido, pero no pasa nada. Lo que sí te pido es que los pongas juntos. Te lo voy a mover yo mismo. De la primera, te lo voy a mover a la tercera. ¿Ok? Para que los tengas juntos. Es en el mismo marco que tienen que responder. Porque es que si no, después no sabemos. Es en la misma pregunta. Y es en el mismo marco, pues, pero ya lo hiciste así, no pasa nada. Listo, gracias. A ti. En el primero me preguntabas, lo he escuchado, pero no sé sobre todo, esa es tuya. No, profesor, yo soy Angeli Guitián. Sí, sí, sí. Necesito, por favor, que le pongan nombres. Profe, Jocelyn, dime, sí, no me permite, yo soy Jocelyn, yo soy el post rosado, no me permite seguir escribiendo en el mismo post. crea otro, no pasa nada, y lo pones debajo. Okay. Este es el tuyo, Jocelyn. Le voy a firmar mientras haces el otro, ¿vale? Sí, profe, gracias. Ok. Jerry, perfecto. Jocelyn, Mayren, Angelis, son las únicas que han escrito. ¿Qué pasa con el resto? Estamos pasados de tiempo. Si alguno tiene dificultad, haga su escrito, aunque sea en el chat de acá, y lo podemos después leer, ¿ok? Para que todos tratemos de participar. Hasta las 11:45 para que podamos presentar nuestras primeras preguntas o respuestas. Bien, vamos a compartir con los que han escrito en la actividad. ¿Ok? Bien, bueno, no tengo conocimiento, me borraron el mío, pero bueno, no pasa absolutamente nada porque además eran las instrucciones. Bien, Jocelyn, cuéntanos tus respuestas, por favor. Sí, en el punto 1 que dice que
¿Qué sé sobre el método científico? Coloqué que sé muy poco, solamente que sé que nos ayuda a obtener conocimientos nuevos para poder pensar, haciéndonos pequeñas preguntas con buenas, iba a poner con buenas respuestas. Ok. Y la número 2 era que quiero saber sobre la metodología de investigación y quiero conocer más métodos que me ayudan a resolver problemas de una manera más eficaz y rápida con la información que tenga obtenida. Perfecto. Excelente, Jocelyn, gracias. Catherine Contreras, te escuchamos. Buenos días, profesor. Yo fui la que escribí que no conozco muy bien del tema, pero por lo poquito que leí es como que ellos resuelven, la metodología de la investigación resuelve algún problema. Vale. Lo que no tienen que hacer en esta rutina es buscar información, porque las rutinas de pensamiento no son un examen, ¿ok? No son un examen. Nosotros estamos acostumbrados a que si nos hacen una pregunta y no sabemos algo, no queremos quedar como no saber. Y no se preocupen, la rutina justamente es eso, es verificar cuál es el presaber. Y si no sé nada, pues no sé nada. Si usted está viendo esta materia, es porque no tiene necesidad de saber todo lo que aquí se trabaja. Para eso está el facilitador que le tiene que ayudar a conocer y aprender todo lo que aquí se necesita. Entonces, por ese lado, no se preocupen. De hecho, la instrucción, cuando descarguen el formato, se van a dar cuenta que dice expresamente eso. No se aceptan citas textuales, son mis pensamientos ordenados. Ya le voy a explicar qué sentido tiene que sea de esa manera. Gracias, Catherine, por tu presentación. Vamos a escuchar a Darjeli Hidalgo. Sí, buenos días. Yo en la primera pregunta puse que lo he escuchado, sí lo he escuchado, pero no sé muy bien sobre el método y se entiende como una retroalimentación de conocimiento. Y en la segunda pregunta puse que me gustaría aprender y adquirir nuevos conocimientos y sobre todo entender qué es la metodología de la investigación. Gracias, Darjelis. Vamos a escuchar a Mayren. Hola, buenas tardes. Bueno, yo puse que son métodos científicos sé que son métodos para adquirir nuevos conocimientos, eso refiriéndome a que son pasos que se llevan para hacer investigaciones. Sí, y ¿qué quiero saber? Quiero saber cuáles son esos procesos y esos pasos para poder hacer buenos trabajos y presentar algunos proyectos. Perfecto, gracias, Mayren. Vamos a escuchar, bueno, Rosario se desconectó, vamos a escuchar a Ángeles. Lo dije bien, Ángeles, ¿es así? Sí, profesor Ángeles. Ok. En cuanto a qué es la metodología o qué es, yo coloqué que es una metodología que nos permite adquirir nuevos conocimientos. Sabemos que estos están basados ya en investigaciones científicas, como dijo Mayren, que han pasado por observación, experimentos, hipótesis y análisis, los cuales nos hicieron llegar a un buen resultado para después ponerlo en práctica. ¿Qué quisiera saber? ¿Cuáles son las estrategias para poder mejorar y trabajar con los alumnos, ya que cada alumno aprende de distintas maneras y a su ritmo? El poder manejar distintas metodologías de investigación me va a permitir como docente manejar una amplia gama de estrategias que me permite cumplir o que me va a permitir cumplir la meta o el objetivo que se ha planteado llegar con ellos. Gracias. Gracias, Ángeles. Bien, más nadie ha participado en la actividad. Igual todos tienen que hacer la actividad para entregarla como la tarea número 1. ¿Ok? Ahí pueden ampliar. Buenos días, profesor. Buenas tardes. Guadalupe, Yo cuéntanos. soy Guadalupe. Yo Ajá. sí mandé mi respuesta. ¿A dónde, mi niña? Ahí mismo donde todas, pero no la veo. Es que por eso no te he nombrado, porque yo no la veo. Y no está por aquí.
No Cuéntanos más o aparece. menos qué habías puesto. Cuéntanos, tranquila, qué habías Bueno, puesto. de que no tengo conocimiento del tema, pero Ok. sí sirve para adquirir nuevos conocimientos. ¿Y qué me gustaría lograr? Bueno, al igual que mi compañera Mayren, tener el conocimiento necesario para poder aplicarlo, porque leí que es paso a paso, entonces quisiera conocer cuáles son esos pasos para poder llegar al objetivo. Pero en Excelente. realidad no tengo conocimiento del tema. Vale, no pasa nada, para eso estamos. Vamos a ver si logramos darles todas las ideas posibles para que Profe, puedan presentarse. A ver, profe, disculpe, Rosario se acaba de desconectar, pero está sí, tratando sí, de conectar. Ella hizo sus posts, ahí los colocó, que si le da un chancecito que se conecte nuevamente para poder seguir en la clase, pero que vale, no se está en preocupe. línea. Sí, que no se preocupe, pero que vamos a continuar, ¿sí? Dile que no se preocupe. Vale, entonces fíjense, de todos modos, la actividad, esta actividad es para que podamos interactuar. Me gusta escucharles, me gusta que participen, me gusta que no sea solo hablando yo las 2 horas, 3 horas del tiempo que estemos, sino que ustedes también tengan interacción, porque si no, además de aburrirse, uno se desconecta. Y además hay una tendencia en esta aplicación de las redes y las videoconferencias que uno se pone tipo radio, ¿no? Uno pone allí, el profesor habla, y más si está grabada, porque entonces como está grabada, no, yo la veo después, ahorita tengo flojera, y entonces después hago la actividad. Esa no es la idea, o al menos no es el concepto de educación virtual que manejamos. Entonces, fíjense, ustedes han dado pasos interesantes en detalles sobre lo que es el método científico. El método, la palabra método es una palabra griega que después al latín significa el camino que va más allá. Eso es lo que literal significa la palabra método. Y científico porque se ha acuñado desde la ciencia como la forma de crear conocimiento. Eso es el primer detalle de lo que es ciencia, que también es un concepto que tiene su origen griego y que en latín se centra a lo que se llamó en algún momento gnoseología. Gnosis, G-N-O-S-I-S, gnosis, que viene del griego, es conocimiento. Entonces, nosotros tenemos 2 maneras de conocer. Si yo les digo, ¿qué es una mesa? ¿Qué me respondes, Catherine? ¿Qué es una mesa para ti? Lo que venga a tu mente, tranquila. Donde la familia se sienta a comer, ¿no? Donde la familia se sienta a comer. Eso es una respuesta excelente. ¿Por qué? Eso se llama conocimiento empírico o conocimiento popular. Cualquiera de nosotros, si me preguntan qué es una mesa, me va a responder efectivamente eso. Si yo le digo a la RAE, a la Real Academia Española, que me diga qué es una mesa, probablemente no me diga otra cosa distinta a lo que me acaba de decir Catherine. Si yo le pongo mesa, me va a decir que es un mueble compuesto de un tablero horizontal, liso y sostenido a la altura conveniente, generalmente por una o varias patas para diferentes usos como escribir, comer, etc. ¿Qué diferencia hay entre la respuesta de Catherine y la respuesta de la Real Academia Española? Mayren, ¿qué diferencia observas en esas 2 respuestas? Yo observo que la respuesta de Catherine fue como usted dijo, empírica o popular, y la RAE es más descriptiva, más profesional. Más profesional. Cuando tú le otorgas el concepto profesional, es lo que diríamos más científica. Porque quizá para nosotros la palabra ciencia es laboratorio, ratas, experimento, microscopio, ¿sí? Científico, porque es el concepto que en la sociedad del siglo XX y finales del XIX se comenzó a correr. Y no, la ciencia es
todo esfuerzo sistemático, paso a paso, para construir conocimiento. Eso es la ciencia. Entonces, construye conocimiento el químico en el laboratorio, construye conocimiento el electricista en una, ¿cómo se dice eso? Se me fue la palabra. Ubicando corriente, y construye conocimiento un docente en el aula. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque los tres profesionales pueden sistemáticamente investigar, averiguar, saber qué sucede en su ámbito y hacerlo de un modo ordenado, público y conociendo la teoría que viene de su área. El químico lee de otras investigaciones en química, el electricista lee investigaciones sobre electricidad y el educador lee investigaciones sobre educación. ¿Ok? Entonces, nuestra asignatura se centra en que usted aprenda la metodología, es decir, estudie los métodos para investigar en educación. ¿Por qué? Porque método les dije que era el camino para más allá, el camino hacia el más allá, no más allá de muerte, más allá que queda después de donde está uno. Los griegos hablaban mucho así. Método viene de la palabra metá. Metafísica es después de la física. Entonces, meta es más allá y odo es camino, el camino hacia allá, o sea, el camino que me lleva del punto A al punto B. Eso es lo que dicen los griegos. Entonces, la metodología, logía, viene de la palabra griega que significa logos. Logos es estudio, palabra. Entonces, es el estudio de los métodos. Esa metodología de la investigación es el estudio de los métodos para poder investigar. Ahora, ¿qué es investigar? Bueno, es averiguar qué sucede con un tema que yo he escogido, con una problemática que tengo alrededor, de acuerdo a mi área de conocimiento. Si yo soy químico, pues investigo el proceso de las sustancias. Si soy sociólogo, investigo sobre los procesos de los grupos sociales. Si soy antropólogo, investigo sobre la cultura del ser humano. Si soy psicólogo, investigo sobre la psique, sobre la mente y los procesos mentales y emocionales del ser humano. Si soy matemático, pues investigo sobre operaciones de desarrollo aritmético, algebraico, trigonométrico y tal. Si soy educador, investigo sobre los procesos que se dan para aprender, para enseñar o para gerenciar la educación. En mi página web yo presento un pequeño mapa sobre los tipos de investigación en educación. Fíjense, bueno, mi página yo se las dejo después para que la puedan visualizar con calma si les interesa todos los materiales que quieran. Bien, tenemos unos tipos de investigación. Abrir esta pestaña para que se vea mejor. Perfecto. Entonces, fíjense, tipos de investigación en educación. Comenzamos por nos indica por las agujas del reloj, ¿verdad? Fíjense en la primera imagen, esta imagen que está aquí. Esa primera imagen, ¿qué observa? ¿Qué observas, Jocelyn, en esa primera imagen color naranja? Perdona para presentarte esta más cercana. ¿Qué observas en esa imagen color naranja? Tienes el micrófono cerrado. Es una persona que está buscando más conocimiento. Ok, ¿dónde está parada? En libros. En libros. Entonces, nosotros nos paramos sobre el conocimiento que otros han desarrollado. O sea, que yo no lo puedo sacar todo de aquí, de lo que a mí se me ocurre. Yo tengo que leer sobre otros. Primer detalle. Segundo, ¿qué está observando? ¿Se está observando ahí cerca o cómo? Está observando más allá. Está observando más allá. Entonces es importante percibir que eso es la investigación.
no solo observo lo inmediato, sino observo más allá de lo que yo puedo ver. Gracias, Jocelyn. Entonces, fíjense, en esta primera imagen nosotros tenemos un tipo de investigación que se va a llamar de acuerdo a la fuente. ¿A la fuente de qué? La fuente, ¿qué es una fuente? ¿Qué es una fuente habitualmente, Ángelis? ¿Qué es una fuente para ti? Las fuentes de donde sacamos la investigación o la información para llegar a la conclusión. Excelente. Entonces, la fuente es de dónde. La fuente es una metáfora del agua, ¿no? Las fuentes son fuentes de agua que suelen venir de abajo y que hacen emanar agua de modo natural. Entonces, esa frase, esa imagen de la fuente de agua se utiliza en investigación. Eso es una metáfora. Y dice entonces que la fuente es de dónde obtenemos la información para investigar. Hay fuente documental, es decir, que toda la información me llega por la lectura única y exclusiva de documentos. Hay una fuente que es que obtengo los datos en el campo, y cuando hablo de campo es en el laboratorio, en el salón de clase, en el campo literalmente, para los biólogos. Hay oceanógrafos, entonces tienen que buscar su fuente en los océanos. Y habrá botánicos, entonces van a los jardines, por ejemplo. O están los zoólogos, entonces se van a granjas de animales. ¿Sí? El campo es el espacio habitual del profesional. Y hay una fuente mixta, es decir, que puede ser de documentos y a la vez del campo. Buenísimo. Segundo tipo de investigación, por el método. ¿Qué dijimos que era método? Dargeris, perdón. ¿Qué dijimos que era método? Si me lo dices con tus palabras, lo que tú concebiste o entendiste que era método. Usted dijo que el método significaba como el camino más allá. Ajá. Como ver, método es como ver más allá de las cosas, pues uno ve una pregunta, alguna investigación y no se queda con solamente eso, sino que en su mente hace como más retroalimentación, más, piensa más, pregunta más, se queda con más dudas, pues. Eso. Y hay dudas que no necesariamente se van a resolver, o a partir de dudas yo trabajo. Has dicho cosas interesantes, Dargeri. Yo lo voy a resumir en el cómo. ¿Cómo lo hago? Si en el primer tipo de investigación es por la fuente, es decir, de dónde sale la información, en este caso es por el método, es decir, ¿cómo lo hago? Entonces tengo tres tipos, básicamente. Tengo la cualitativa, es decir, que el método es trabajando sobre las cualidades del fenómeno que estoy investigando. El fenómeno puede ser el aprendizaje, el fenómeno puede ser unas estrategias, el fenómeno puede ser el desarrollo de la lectura, el fenómeno puede ser el desarrollo psicomotor, el fenómeno puede ser el apresto al cálculo, ¿sí? ¿Ok? Eso puede ser cualitativo. Cuantitativo es cuando el método utiliza datos estadísticos numéricos, ¿sí? Números. Entonces hay un número de estudiantes que hace de una manera, un número de estudiantes que hace de otra, ¿a qué conclusión llego? Y hay un método mixto en donde utilizo tanto cualidades como cantidades. ¿Ok? Eso por el método. Eso también lo vamos a conocer como enfoque, que de alguna manera nos dice cómo va la investigación. Yo, por ejemplo, he hecho investigaciones totalmente cualitativas, he hecho alguna investigación totalmente cuantitativa y he hecho mi última investigación directa, que fue mi tesis doctoral, fue mixta, es decir, una investigación que tenía dentro de sí elementos cualitativos, elementos cuantitativos y los triangulé, que eso es una técnica que se utiliza para organizar la información. ¿Vale? Eso es más avanzado todavía. ¿Qué vemos en esta imagen que está dentro de ese computador? Mayren, ¿qué ves dentro de la imagen? Que somos menos ahora.
¿Qué ves dentro de esa imagen, Mayren? Veo un investigador, diríamos que es Ok, científico porque tiene un aparato científico de laboratorio de ciencia, ¿no? ok. Y veo personas que están como tratando de desarrollar una incógnita, sería, o ¿Cuándo de desarrollar? una incógnita, Una algo, porque incógnita. Ojo, muy en la línea, exacto, Mayren, muy en la línea de lo que Dargeris dijo. Hay dudas, hay preguntas. Nos preguntamos cómo el niño aprende a sumar. Nos preguntamos cómo los niños desarrollan su socialización. Nos preguntamos cómo los niños pueden aprender jugando. Y entonces lo investigamos. ¿Vale? Buenísimo. Por el objeto. En el caso de la educación, el objeto es el centro del fenómeno. Eso que yo les decía antes que usé la palabra fenómeno, que es una de las primeras frases que se utiliza en la ciencia para determinar que yo estudio la realidad, pero no estudio todo lo de la realidad, sino un pedacito de ella, un puntito de la realidad, porque sería imposible pretender estudiarlo todo. Y eso se va a llamar objeto, es decir, el objeto de la educación en general, ¿sí? Es la formación del ser humano, ¿sí? Que después eso se divide en el aprendizaje en primaria, el aprendizaje del adolescente, el aprendizaje del adulto, la enseñanza en los niños, la enseñanza especializada, la enseñanza de educación especial. Después lo dividimos, pero yo lo puedo dividir en tres aspectos. Hay más, pero en los tres que más se utilizan en el nivel de ustedes, perdón, es el objeto curricular, que se centra muchísimo en aspectos de los diseños que permiten al estudiante formarse, la didáctica, que se centra en el modo directo de la enseñanza y el aprendizaje, y el diseño tecnológico, que es la incorporación de aspectos que mejoran la enseñanza y el aprendizaje. No necesariamente diseño tecnológico es igual a TIC, a tecnologías de la información y comunicación, no es antes inclusive. Es decir, tecnología educativa es un concepto muy de los años 60 y 70 y no necesariamente tiene que ver con computadoras, tiene que ver con toda técnica que utiliza el docente para lograr el aprendizaje en el estudiante. Que hoy en día la tecnología educativa se entienda desde una computadora es otro cantar, pero eso es actual. Pero en el concepto de diseño tecnológico viene desde hace muchos años y tiene que ver con cualquier técnica, con cualquier tecnología que me permita el aprendizaje. Un portafolio físico, el retroproyector, como se llamaba antes, cualquier objeto que el docente utilice para que el niño aprenda, cualquier adición que nosotros hagamos a la pizarra, algún cartel con las normas, poner los pupitres de colores, poner colores en las paredes, todo eso es de alguna manera la estructura tecnológica, o sea que no es solamente aparatos, eso para que lo tengamos bien presente, ¿no? Y luego, para cerrar esta parte, por el análisis, es decir, cómo analizo la información. Esta quizás es la forma que puede ser un poquito más complicada a veces de entenderla. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. No por ustedes, sino porque tratar de hacerlo, de explicarlo de forma simple, ya de por sí no es tan sencillo. Pero ahí se logra, ¿no? Fíjense, ¿qué es la inducción? La inducción es un modo muy actual, lo usamos muchísimo, pareciera que el nombre nos es común. Cuando alguien entra en un trabajo, les dan unas jornadas de inducción. ¿Qué significa eso, Ángeles? ¿Qué significa para ti inducción? Es como una orientación que le dan.
Es como Ok, cuando llegamos a un lugar, mira, vamos a la inducción, donde nos van a guiar más o menos qué debemos hacer, cuáles van a ser nuestras responsabilidades y cómo debemos hacerlo. Tengo entendido, o lo efectivamente. que... No, excelente, excelente, así mismo es. Y has dicho una palabra que yo voy a aprovechar a utilizar porque nos ayuda mucho. ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Sí? No te dicen cuáles son las responsabilidades del presidente de la empresa, ¿verdad? No te dicen cuáles son las responsabilidades de la secretaria del presidente. Te dicen tus responsabilidades. Entonces, las responsabilidades de un empleado son así. Las responsabilidades de toda la empresa, no me refiero al presidente, sino a todos los trabajadores de la empresa, es así, ¿verdad? Permítame hacer el ejercicio visual a ver si lo miramos. ¿Sí? Esta desproporción. Esto es el profesional y esto es la empresa. La inducción es ir de lo más particular a lo más general. Entonces, investigar de manera inductiva es ir a hechos específicos y tratar de llevarlos a hechos generalizados. Por ejemplo, yo investigo sobre el Asperger, pero no investigo a todos los niños con Asperger, sino investigo a un niño que tiene Asperger, ¿sí? O un niño que está en el espectro autista. Entonces, estudio su caso y después voy viendo cómo ese caso se adapta a las ideas que ya conoce la comunidad científica sobre una persona con Asperger o una persona dentro del espectro autista. Eso se llama inducción. Repito, es una manera mucho más actual de trabajar. No es sencilla, pero es posible. Deducción es la que solemos usar todos y parece que es la más fácil, pero no, es la más común, que no es lo mismo que fácil. Deducción, ¿qué es? La deducción nos viene de los griegos. ¿Qué es la deducción? ¿Qué es para ti la deducción, Rosario? Bienvenida de nuevo. Sabemos que estás trasladándote y no nos pudiste leer al principio, pero sabemos que te pudiste desconectar. Si yo te pregunto qué es deducción, ¿qué nos pudieses decir, Rosario? Con tus palabras. Ábrenos el micrófono. ¿No escuchas? ¿No nos escuchas o no crees que nosotros te escuchemos? Ok. Bien, Jocelyn, ¿qué es para ti la deducción? Bueno, deducción viene siendo algo como que creemos que es o que va a pasar. No sé si es la misma línea. Eso es predicción. Eso es predicción. Yo tengo la predicción de que si el cielo está suficientemente negro es porque va a caer tremendo palo de agua, ¿no? Como dicen, ¿no? Va a llover muy fuerte. Eso es predicción. Pero a veces lo decimos desde la deducción. O sea, lo que tú has dicho lo solemos decir así, pero lo correcto realmente es que eso es predicción. ¿Qué sería deducción para ti, Catherine? ¿Nos escuchas, Catherine? No está por allí. Bien, la deducción es lo que solemos hacer. De ideas generales llegamos a ideas particulares. ¿Qué es deducción? Todos los varones usan cabello corto. Gustavo tiene cabello corto. ¿Deducción? ¿Cuál sería la deducción? Cabellos cortos. Todos usan cabellos cortos, ¿no? Repito. Todos los varones usan cabello corto. Gustavo tiene cabello corto. Gustavo es un varón. Deducción. Exacto. Eso es deducción. Exacto. Entonces, de ideas generales, yo llego a una idea particular. ¿Vale? Ahora, la abducción, vamos a ayudarla con este mismo ejemplo, que la abducción es lo más nuevo que hay, que intenta unir
que intenta unir lo general y lo particular y llega como a un punto intermedio. Voy a usar el mismo ejemplo. Todos los varones usan el cabello corto. Angelis tiene el cabello corto. Abducción. Es como agregar. Angelis. Estamos agregando. Ajá. Entonces, niñas Claro, y niños pueden tener el cabello corto. Exactamente. Entonces, el intermedio de eso, o sea, no es ni lo general ni lo particular, sino que aunque Angelis tiene el cabello corto, no es varón, porque Es también niña. las niñas lo tienen. Porque Exactamente. Entonces, la abducción es justamente eso. Ni es todo lo general, ni es todo lo particular, es lo intermedio. ¿Sí se entiende con el ejemplo? Sí. Vale, buenísimo. Entonces, esto es un poco lo que nosotros tenemos como metodología o tipos de investigación. Si vemos en la parte inferior, la investigación consiste en estudiar el origen y la solución de diversos problemas. Para ello, la episteme, que también es una palabra griega, conocimiento sobre las áreas que componen la realidad, se centra en un método, cualquiera, un objeto de estudio y la sistematización de los pasos, haciendo con todo esto lo que nosotros conocemos como ciencia. En educación, la investigación se centra en el hecho educativo y los participantes de ese hecho, así como los componentes. O sea, yo puedo hacer investigación sobre los profesores, puedo hacer investigación sobre los estudiantes, puedo hacer investigación sobre los padres de familia de los estudiantes. Pero también puedo hacer investigación sobre la didáctica, sobre el currículum, sobre la administración educativa, sobre el uso de las tecnologías. Puedo hacer investigación sobre todo eso. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta materia? Que usted pueda lograr una primera organización de investigación. Usted en un mes no le va a dar tiempo de hacer una investigación, pero sí puede empezar a desarrollar su proyecto de investigación. Y eso es lo que van a conseguir en el campus virtual, en todas las lecciones. Entonces, ahí les he dejado material para leer, es decir, profundizar lo que yo acabo de decir, pero sobre todo está la guía para desarrollar un proyecto de investigación. Esto nos va a permitir, de alguna manera, volver sobre las ideas y desde esas ideas conocer qué es lo que ustedes quieren hacer. Como nosotros nos vemos quincenal, la primera parte del asunto, yo sí quisiera que la pudiésemos hacer en 2 partes. Entonces, préstenme mucha atención. Voy a repasar por aquí para entender. Ahora vamos al cómo. Entonces, bueno, aquí ya saben que en el campus virtual tenemos el foro de comunicación, foro de dudas, y consultas. Ahí tienen mi número, mi correo. Tenemos el foro número 1, que es la ciencia y la investigación. Para eso, ustedes van a leer un documento que se llama Investigación Científica, que resume lo que yo he, de alguna manera, presentado en esta sesión. Van a usar la estrategia de pensamiento, el semáforo. Ya lo vamos a ver en lecciones. El semáforo es muy sencillo. Es una estrategia que lo que permite es organizar sus ideas. Ustedes van a leer el material. ¿Y el semáforo qué es? Verde, amarillo y rojo. En verde van a colocar las ideas que entienden sobre la lectura. En amarillo van a colocar aquellas dudas, preguntas que se generan con la lectura. Y en el rojo van a van a escribir las ideas que no entienden, frases que no entienden dentro del texto. Lo van a entregar en tarea, el semáforo completo, y aquí en el foro van a intentar discutir sobre las dudas que se generaron y lo que no se comprendió, es decir, sobre lo que tienen en amarillo
y lo que tienen en rojo. Copian y pegan esas ideas y las discuten con sus compañeras. ¿Ok? Discutimos entre todos. En la próxima sesión, ustedes conmigo van de alguna manera a trabajar sobre esas ideas. Yo esto lo estoy colocando como fecha tope para el próximo sábado. No tenemos clase presencial o no tenemos clase sincrónica, pero sí les pido que en esa semana desarrollen este punto. Debajo tienen el foro 2. Ese foro es para la semana siguiente, cuando sí tenemos clase. Pero yo, para que les pueda dar tiempo y no les agarre la materia siguiente, sí necesito que en la próxima semana, habiendo resuelto el foro 1, pasen al foro 2, que es la primera parte del proyecto de investigación. Yo allí les estoy dejando lo que deben colocar, que es lo que voy a pasar a leer ahora. Y les dejo un tutorial muy sencillo. Eso es de la lección 2. Todos los materiales están visibles desde ahora en el campus virtual. Así que ustedes pueden entrar al foro 1, a la lección 1, pueden entrar a la lección 2 y entrar a la lección 3. En la lección 2 hay un video que vamos a ver ahora sobre cómo se hace el proyecto de investigación. Eso pasa porque usted primero tiene que establecer cuál es su proyecto. ¿Qué es lo que quiere usted investigar? Les pido por favor que nada que tenga que ver con algo que no necesariamente tiene que ser con educación especial. Es verdad que a la formación de ustedes se les ha impreso, de alguna manera estamos exigiendo mucho que tengan ideas sobre la educación especial, porque permanentemente estamos recibiendo estudiantes en educación regular que tienen alguna condición y no sabemos a veces atenderlos. Eso es verdad. Sin embargo, no quiero que se olviden que ustedes son docentes de preescolar. Y es en ese nivel y en esa edad en la que han de trabajar. Entonces, eso por una parte. Luego, el concepto de lectoescritura que se viene trabajando como tendencia separado. Una cosa es enseñar a leer y otra enseñar a escribir, aunque van de la mano, ¿sí? Pero pueden trabajarse procesos separados. Eso es una posibilidad. Es decir, el tema lo escogen ustedes. Y en ese primer foro, usted presenta el tema con esa estructura que aparece allí. Y yo se la voy a corregir en la clase. ¿Sí? Si está totalmente bien, usted va adelante. Y si hay que corregir cosas, ahí es el momento para que usted las corrija y ya las pueda presentar mejoradas para la siguiente sesión. ¿Ok? Profe, una preguntita para quedar claro. En cuanto al primer trabajo, solo es la lectura. Lo que le voy a mandar en tarea es mi lectura de la actividad que nos colocó allí o de lo que vamos a leer, valga la redundancia, subrayada. Mis notas van a estar en el foro. No. No. Hay un formato. Hay un formato en lecciones que se llama el semáforo. Ya te lo voy a mostrar. No, está muy bien. Hagan todas las preguntas para quedar claro. Fíjate. Aquí no está. Ya se los voy a subir. Esperen un momentito. Aquí hubo un fallo. Déjenme ver si es que lo subí. La otra pregunta, mientras tanto, es en cuanto a la segunda investigación o a la investigación que vamos a hacer para la segunda clase. Sí. Lo que hablaba de la educación especial es que no debemos tocar ese tema. Que no se centren tanto en ese tema. Si lo quieren trabajar bien. Es que en los últimos 5 grupos, casi todos los temas son de educación especial. Y no hay poder humano que les haga entender que eso no está mal, pero que necesito que por favor trabajen en su área. Porque es que se centran tanto en la educación especial que me dejan aparte elementos. Eso por una parte. Y hay otra parte que pareciera que no se les hubiese explicado y ahí sí ya no puedo establecer. Aquí está, estrategia semáforo. Ponerla por acá. Hay otra cosa, fíjense, para explicarme bien esto. No es que no lo trabajen, no. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál ha sido el fenómeno?
El fenómeno ha sido, en principio, que los últimos 5 grupos se han centrado casi en su totalidad con temas de educación especial. Primero. Segundo, en preescolar, no se diagnostican situaciones de educación especial. Se detectan situaciones del desarrollo. Sí se detectan, se viven, se ven, ¿sí? Pero no se diagnostican. Ni siquiera se presumen en términos clínicos. No, y que un docente preescolar no está capacitado para dar ningún diagnóstico. Aparte de eso, no, pero aparte de eso, suponte que conociendo ese concepto que está claro, y me parece bien que lo tengan claro, yo soy docente regular, pero he trabajado educación especial. Mi tesis doctoral es educación especial y tecnología. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que aunque yo sea especialista en educación especial, si estoy en un área, en un aula regular, por ética, no debo hacer diagnóstico. Así lo sepa. Más aún si no lo sé. Primer detalle. Segundo detalle. Aunque yo no pueda diagnosticar, puedo darme cuenta de cosas que estén pasando. Entonces yo llamo a los papás o llamo a la psicopedagoga del colegio o a la psicóloga y le digo que está pasando algo. Y ese niño comienza a ir con un especialista. Hasta ahí estamos bien. Pero ni el niño tiene dislexia todavía, ni el niño tiene disgrafia, ni el niño tiene discalculia, ni nada de eso. Porque todavía está dentro del tiempo. Exactamente. Y esas características se diagnostican perfectamente después del tercer grado. ¿Por qué? Porque en todo ese periodo el docente tiene que buscar estimular. Entonces la respuesta del especialista es, no sabemos exactamente qué es, pero debe estimular este área, este área, este área. Ese es nuestro trabajo. Claro, yo lo preguntaba porque me dio como curiosidad y creo que el hecho de que ya 5 grupos hayan trabajado eso, se quiere dar hay una voz que está gritando y es verdad, hace como falta un poco más. No hay en universidades privadas tipo ISAE la licenciatura en educación especial. Claro, no, ni formación, porque no es que tampoco pretendemos dar la licenciatura, pero sí estamos claros que ustedes tienen que tener ideas. Claro, a eso iba. O sea, lo que estoy diciendo me sorprendió. Yo decía, ¿por qué lo habrá dicho? Nosotros hemos hecho, es súper obvio y tenemos que enfocarnos en la educación preescolar, que es lo que estamos viendo y lo que tenemos que aprender. Ya en otras materias vimos algunos ítems que como docentes de preescolar regular tenemos que saber para identificar algunas deficiencias del desarrollo del niño, pero hasta ahí, porque sí lo hemos visto, pero de esta manera. Me causó fue como duda, porque lo había dicho, y yo soy docente de educación especial, por eso se lo preguntaba. Vale. Pero también le decía yo, si eso es así, es porque no hay formación en educación especial acá. O sea, tengo que irme a la universidad pública, estar todo el día, o sea, dedicarme a la universidad única y exclusivamente. Y bueno, sabemos que no todos pueden hacer eso. Claro. No, y fíjate, Angeli, y qué bien que eres del área, porque lo entenderás mejor en lo que quiero referirme. No es que esté mal, el que lo quiera trabajar, buenísimo. Lo que me preocupa es que la asignatura no nos da tiempo de meternos en cada uno de los temas, que sería interesantísimo. Y son temas bastante extensos y exacto. Y entonces, no es para trabajarlo así por encima. Y exacto, yo en este momento, aunque yo sepa del tema, mi trabajo es ayudarte en la metodología, no en el tema. Exacto. Entonces, si suponte, Darjeris agarra dislexia, tú agarras discalculia, Jocelyn agarra disgrafía, Mayren agarra TDAH y Catherine agarra Asperger. Buenísimo, aquí vamos a salir, pero claro, realmente pero el tema no son los síntomas ni cómo, sino cómo se lleva a cabo la investigación. Mi otra pregunta y la otra me lleva a lo que era la otra pregunta que quería hacerle. Durante lo que vamos a ver en sus materias, lo digo porque usted está hablando de lo de la investigación, algunas van a optar por hacer práctica, otras por hacer la investigación, que sería en este caso una tesis.
vamos a ver durante su programa lo que sería la metodología, pasos que debería llevar una tesis a nivel universitario. Sí, es que es lo que tienen en la pantalla. Esquema para el diseño del Es lo que proyecto. vamos a hacer en el trabajo 2. Exactamente, exactamente. En el foro 2 es los pininos, los inicios de cómo se hace un proyecto de investigación. Y el trabajo final de esta materia es presentar el proyecto lo más avanzado posible en un esquema que yo les estoy poniendo. Lo que podemos hacer en un mes. Si usted opta por hacer una tesis, pues ya tiene una primera parte desarrollada. Si opta por la práctica, pues hace su práctica y no pasa nada. ¿Sí? Esa sería la idea. Es decir, el trabajo final, a eso iba, ¿no? El trabajo final de la materia es el proyecto. Por eso, desde la lección 1 que ven allí, les estoy poniendo el esquema para el diseño. Ese esquema se los voy a repetir en la lección 1, en la lección 2 y en la lección 3, para que a fuerza de repetición usted sepa hacia dónde tiene que ir. ¿Ok? No son tantas tareas. La verdad que la tarea principal es que usted se centre en eso. Sí quiero decir lo siguiente, aprovechando tu intervención y que quede grabado. Miren, en los 5 grupos que les preceden a ustedes, he tenido 6 casos en donde he reprobado a la estudiante por el plagio descarado de trabajo que han encontrado en la red. Y la ley me ampara. O sea, que no me lo pueden ni protestar, porque se los he sacado con páginas exactas de dónde ha salido el trabajo. No solo porque tengo la potestad como docente explicando la situación de reprobarla, sino porque además puedo denunciar. Porque han sido tan descarados en el proceso que han sacado el trabajo entero, con objetivos, casi que hasta con el Colegio de México, de Argentina, de Costa Rica, de donde se estaba haciendo la investigación. O sea, ni siquiera sentarse a leer y cambiar aunque sea el colegio y decir, bueno, no lo hicimos aquí en San Miguel. Entonces, yo sí se los anticipo. No es una advertencia, no es una amenaza, es una realidad. Y ustedes saben que a veces tenemos compañeros que creen que hay que estarlos alando. Aquí por eso el trabajo es totalmente individual. Las rutinas son rutinas, no son exámenes. Lo único que yo reviso en las rutinas es que usted haya respondido lo que yo le pregunté y que usted escriba sin errores ortográficos y que se redacte, que se entienda. Si son sus opiniones, yo se las respeto porque las opiniones son para respetarlas mientras yo las argumente. ¿Vale? Entonces, en las rutinas, la dedicación es que usted sepa organizar sus ideas. Ese es el punto. Pero en el trabajo sí les pido, por favor, seriedad. Yo no tengo problema en que el proyecto tenga solo 5 páginas. Pero si son suyas, me voy a sentir mucho más satisfecho a que me presente 30 de un trabajo copiado, que es lo que me ha pasado. Eso por una parte. Otra parte que quiero explicar antes de avanzar. Permítanme un momento volver a la vista de la lección para mostrar la estrategia semáforo y cerrar esta idea de la primera semana. Fíjense, la estrategia del semáforo, que era la pregunta que me hacía inicialmente Angelis cuando repasaba lo que había que hacer, es a través de este formato que van a comenzar a ver. Ese es el formato. Entonces, ustedes no van a agarrar la lectura y van a subrayar lo que entendieron, lo que no entendieron y lo que dudan. No, 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 no. Van a sacar las ideas, a escribirlas. En el verde, lo que entendieron, sí lo ven en mi pantalla, ¿verdad? En el verde, lo que entendieron, en el amarillo, las dudas que se generaron y en el rojo, lo que no entendieron. Que eso me lo entregan individual. ¿Qué van a hacer en el foro? Discutir sobre las dudas. Bueno, mi duda fue por aquí. Ah, no, yo entendí esto y puedo ayudarte con la duda. No, yo no entendí esto. No, mira, si lees un poco más abajo, esto está explicado de esta manera. Eso es un poco, es decir, entender el contexto del texto. Hay un documento que es que es Ciencias y Metodologías, el proyecto de investigación de Pere Márquez, que es muy bueno y centra un poco cómo hace como un resumen de lo que yo presenté y además presenta una estructura de proyecto, que es de donde yo saco la guía para desarrollar el proyecto de investigación. Es decir, que los materiales que están allí son todos a su disposición para ayudarme a trabajar el proyecto. La guía está centrada de esta forma, ¿no? No es para que aquí tienen cuál es el objetivo del proyecto,
cuáles son las especificaciones de cómo se hace, de dónde, qué fuente obtuve yo, qué es el problema de investigación y cómo se organiza, el alcance de la investigación, es decir, hasta dónde quieres llegar, los objetivos del proyecto. Además, les dejo un tutorial de cómo se hacen los objetivos. Si hay hipótesis o no, no se preocupen, hay investigaciones que no necesitan hipótesis, entonces eso también está de más. Esto es del diseño del informe de investigación, es un poco lo que les estoy pidiendo en el foro 1 hasta aquí. ¿Ok? Hasta los alcances. Luego, en el esquema, que ese sí tienen un documento, un archivo doc, que lo van a descargar y lo pueden trabajar allí mismo. Sí procuro que trabajen un poco más elementos innovadores. Entonces, aquí ustedes ya pueden trabajar, lo descargan y lo trabajan como ustedes deseen. Y especifica, tienen el resumen de lo que acabo de trabajar. Rúbricas para valorar el proyecto de investigación, es decir, cómo lo voy a evaluar. Todo lo que voy a evaluar del proyecto. Este esquema que fue el que trabajé antes. Y las partes del proyecto, al menos en esta materia, en un mes. ¿Vale? Eso está dividido a mitad. La primera mitad es lo que van a entregar y es lo más importante. Si eso está bien, lo demás camina, es lo que van a presentar en el foro 2. Entonces, repito, en una semana trabajamos lo que es el acercamiento al método científico, a la investigación científica, mejor dicho, y en la segunda semana arrancamos el proyecto. El día 4 lo revisamos, hacemos las correcciones, sugerencias, todo queda grabado y yo voy estudiante por estudiante haciéndole sus sugerencias, quedan grabadas, así que usted se puede buscar aquí fue donde el profesor me dijo A, B, C, D, H y Z. Y en la siguiente semana, todavía, la última sesión de clase, ustedes presentan oralmente en 5 minutos su proyecto. No es una defensa, es solo la presentación. Y yo puedo hacerles de nuevo observaciones. De tal manera que el día siguiente, el lunes, más tardar, usted puede hacerle mejoras a su proyecto y así tendría 2 correcciones al menos de su proyecto de investigación. Esto también lo aclaro porque a veces cuando doy un poco más de espacio para que entreguen este tipo de cosas, entonces a veces hasta se molestan porque si les doy observaciones otra vez, entonces lo ven hasta mal. ¿Vale? La metodología de la investigación es así. Hoy te lo reviso, mañana te lo vuelvo a revisar, mañana le vemos esto, mañana vemos que hay que profundizar un poquito. Entonces, si además lo vas a ver mal, si no corrigiera, entonces el profesor no corrige lo que ya trabajamos. Y al hacerlo mucho, entonces el profesor corrige demasiado. Entonces, bueno, a veces uno peca de muy poco, eso nunca, pero sí a veces de muy mucho. Entonces, eso para que lo tengamos presente. 2 cosas más que es importante que por favor tomemos en cuenta. Uno, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo arrancamos lo de la decisión del tema? Bueno, ustedes van a ubicar un tema que sea preferiblemente del área de preescolar. Aclarado de educación especial, usted es mayor de edad, por lo tanto actúe con ese concepto. Si usted aún así quisiera trabajar en un proyecto donde, aunque sea del área de preescolar, se toquen temas que tengan que ver con educación especial, no hay ningún problema, ¿vale? No hay ningún problema, usted lo trabaja. Pero siempre ubicándose que la puede mirar desde el preescolar. Que si lo ubica con una edad más grande, se está yendo de su propio área y por lo tanto está llegando a primaria. Primer detalle. Segundo detalle. Una vez que yo más o menos tengo el tema, tengo que buscar al menos, y eso sí es importante que lo hagan de esta manera, 3 antecedentes. ¿Qué son antecedentes? Son investigaciones que se han hecho antes, algo recientes, y que tienen que ver de modo directo en algún área con mi tema. Y pueden servirme como punto de partida para leer y para organizar mis ideas. ¿Cómo busco los antecedentes? No lo van a hacer con el doctor Google habitualmente como lo sabemos hacer. No. ¿Por qué?
Porque cuando yo hago este tipo de búsquedas, me aparece información, pero no es información totalmente científica. Porque para que sea científica, tiene que estar en revistas científicas o en libros reconocidos científicamente. Entonces, yo para una clase, para un trabajo, cualquiera quizá, puedo utilizar esta metodología tal como se las voy a presentar. Supónganse que yo quiero trabajar sobre desarrollo psicomotor del niño de 3 años. ¿Sí? Entonces yo voy a colocar en el buscador de Google desarrollo psicomotor del niño de 3 años. ¿Sí? De 0 a 3 años, pues. Y aquí me empiezan a salir cosas súper interesantes. Algunos elementos que me gustan. Este es un PDF. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que me sale, yo lo descargo y eso es lo que utilizo en mi trabajo. Ahora Google ha mejorado esta parte, entonces me pone preguntas relacionadas, ¿sí? Vamos a cerrar los micrófonos para que no quede en la grabación distracciones, por favor, que se escucha ambiente. Ok, gracias. Entonces, fíjense, Google lo ha mejorado aquí y me sale bebé y más, bebés y más. Esto es una página web de alguien que de repente sabe mucho del área, desarrollo motor de los 4 a los 6 años. Yo pedí de 0 a 3, pero él me pone de 4 a 6. Entonces, el buscador a veces no es tan exacto. Y luego que va a ir buscando de donde quiera. Clínica Universidad de Navarra. La Universidad de Navarra es una de las mejores universidades de España y su clínica pues debe ser de las mejores. Con lo cual esa clínica que me ponga esto está buenísimo, pero fíjense, chequeo salud. Todo tiene que ver hasta ahora con aspectos clínicos. Y resulta que yo lo quiero trabajar pedagógico. Entonces me limita la investigación. Esta investigación hasta aquí puede traer deficiencias porque no he encontrado antecedentes. He encontrado información, pero no investigaciones previas sobre el tema. ¿Qué hago, profesor? Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, fíjense lo siguiente. Usted va, antes de eso, va a googlear, va a teclear Google académico. Le pone la palabra académico y le va a aparecer un Google dedicado solo a un botón, a una búsqueda enfocada y especializada en contenidos y bibliografía científico-académica. Y entonces ya va a ser la diferencia en su investigación. Le da Google académico y mire lo que le va a aparecer. Google académico. A hombros de gigantes. A hombros de gigantes usted vuelve a colocar su patrón de búsqueda. Desarrollo psicomotor del niño de 0 a 3 años. Y le da buscar. ¿Qué le van a salir? Investigaciones de universidades y revistas académicas sobre el tema. Efectividad del programa de estimulación temprana en el desarrollo psicomotor de niños de 0 a 3 años. Revista Ciencia y Tecnología de 2013. Efectividad, eso lo hizo Flores, pero también Flores presentó en el 2014 una investigación similar. En el 2016, evaluación del desarrollo psicomotor de niños y niñas de 0 a 3 años del Centro Infantil San El Milagro, Cantón Ibarra, provincia de Imbabura, periodo 2015-2016, Galarraga Rodríguez en el 2016. Y entonces usted tiene una serie de investigaciones, incluso libros, que puede revisar para no solo establecer información, sino buscar el concepto científico. Entonces, si yo busco en Google habitual, tengo la respuesta de Catherine sobre la respuesta de la palabra mesa, que no es mala, es insuficiente para esta materia. En cambio, si busco en Google Académico o Google Scholar, dicho en inglés, entonces usted obtiene la respuesta de la RAE sobre el mismo concepto de mesa. ¿Sí? Ahora ha quedado claro que investigar requiere hasta ubicar con seriedad los materiales de donde salen. No porque lo de Google sea malo, repito, la respuesta de Catherine fue la mejor respuesta, porque fue la respuesta que incluso se entró en la familia y en donde nos sentamos a compartir. Y yo hubiese dicho la misma respuesta. Pero si yo voy a hacer ciencia, necesito respuestas más
académicas. Entonces me busqué la respuesta de la RAE. Queda claro la búsqueda en Google Académico y que allí es el espacio donde podemos encontrar más y mejor información desde el punto de vista académico. Hecho. Vamos a ir cerrando, pero antes de cerrar, quisiera que viéramos el siguiente material. Permítanme un momento. Hola, mi nombre es Nora y a continuación presentaré un tutorial sobre cómo hacer un proyecto de investigación. Antes de comenzar, debemos entender que un proyecto de investigación consiste en el análisis, la reflexión y la interpretación de un fenómeno cualquiera. Ahora que sabemos esto, podemos comenzar. Lo primero es elegir un tema de interés. Debes cuidar que este sea novedoso y ofrezca muchos resultados, ya que a partir del planteamiento surge toda la investigación. Una vez lo elijas, debes plantear el problema que genera. Este planteamiento surge en forma de una interrogante. Por ejemplo, mi tema elegido es la parálisis de sueño. ¿Cuál podría ser mi planteamiento entonces? Supongamos que deseamos conocer las causas de esta enfermedad. Por lo tanto, mi interrogante sería, ¿cuáles son los factores que provocan la parálisis de sueño? Es nada más y nada menos que la visión general del tema investigado, es decir, el conocimiento global de tu investigación sin llegar a profundizar en ella. El propósito de la introducción es atraer la atención del lector. Para esto, usamos palabras o datos relevantes que consigan ganar su interés sin llegar a explicar todo el tema. No son nada más que lo que tú esperas lograr con tu proyecto de investigación, es decir, las metas a las que esperas llegar cuando termines tu trabajo. Para esto, debes delimitar el alcance que tendrá. Debe haber un objetivo general, que es el que resume tu investigación, y también debes tener 3 o más objetivos particulares que exploran más a fondo tu análisis. Ejemplo, objetivo general: ayudar a que el público comprenda más la parálisis de sueño. Objetivos particulares: 1. Entender las causas o factores más comunes que provocan este padecimiento. 2. Reflexionar sobre las consecuencias de la enfermedad. 3. Determinar posibles soluciones para quienes sufren este problema. La formulación de hipótesis es muy importante, ya que éstas pretenden explicar la problemática planteada. Una hipótesis busca predecir, de cierta manera, los resultados que obtendrás de tu investigación. Estas deben ser precisas y claras, coherentes y no deben ignorar alguna ley científica ya establecida. Ejemplo, el estrés y la ansiedad son los principales factores que provocan la parálisis de sueño. Los problemas de nervios e hipertensión, que no son tratados como lo requiere una vida saludable, se ven reflejados en este padecimiento. Este es un paso muy importante, ya que es donde explicas y argumentas los propósitos o fines que influyeron para la elección de tu tema. También es importante que en este paso aclares la relevancia de tu trabajo, relacionándolo con los problemas del mismo. Regularmente, no suele ser una redacción tan larga,
Ocupa alrededor de una cuartilla o un poco menos. Este es el paso más importante y también el más extenso. Básicamente, es el desarrollo de tu investigación, pues aquí se explica y se reflexiona la información que has buscado acerca de tu tema. No importa de dónde la has sacado, no importa si la sacaste de una revista, de un libro, de un periódico o de una página en internet. Toda fuente es importante para hacer el correcto análisis de tu tema. Eso sí, verifica que la información sea completa y veraz. También es importante que recuerdes que se toma en cuenta la investigación de campo, que consiste en entrevistas, encuestas o cuestionarios que tú mismo puedes aplicar a cierto grupo de población. Una vez tienes todo recolectado, solo queda plasmarlo en tu marco teórico. Esto es, redactar todo lo que has investigado. Nunca debes plagiar el trabajo de otros autores cuando lo hagas. Es decir, no copies y pegues textos de alguien más. Para citar lo que otra persona estableció, debes agregar las referencias respectivas. A continuación te muestro un ejemplo. Generalmente, el marco teórico suele dividirse en capítulos y a su vez en temas, clasificándolos todos a manera de que el lector entienda muy bien lo que estás tratando. Ya estamos llegando al final de tu proyecto. Lo siguiente es la redacción de una conclusión, que consiste en tu teoría o reflexión final acerca del trabajo que realizaste. En la conclusión, el autor debe agregar su opinión final o su visión general acerca del tema que ya se trató. ¿Se cumplieron sus hipótesis? ¿Y qué de sus objetivos? Todo esto debe estar integrado de manera que no aburras al lector. Es decir, no hagas algo tan extenso, pues recuerda que la conclusión es algo así como el resumen de todo lo que aprendiste con tu proyecto. Por último, pero no menos importante, debemos encargarnos de los datos bibliográficos. Esto es, integrar la dirección de todas las fuentes de consulta que utilizamos en la elaboración de nuestro proyecto. Es un paso clave, ya que se hace con el fin de reconocer la propiedad intelectual de los autores. Si no lo hacemos, nuestro trabajo perdería toda valoración, incluso podríamos caer en un delito. Un ejemplo es el siguiente: apellido del autor, inicial o iniciales del nombre, año entre paréntesis, título del libro en letra cursiva, lugar de edición, editorial, todo esto separado por puntos. Y listo. Ahora que tu proyecto de investigación ya ha culminado, solo queda su publicación. Para esta puedes elegir el estilo que desees. También es tu decisión elegir una portada que sea novedosa para tu tema. Y como última recomendación, integra un índice a tu trabajo para que sea más fácil de leer. Espero que este tutorial te haya gustado. En la parte inferior te dejaré algunos links que podrán ayudarte un poco más. Hasta pronto. Muy bien. Entonces, nos ayuda a ubicar estos pequeños pasos como desde cero y poder más o menos tener claro hacia dónde vamos. ¿Ok? De todos modos, si quieren, lo he hecho con todos los demás grupos, por el chat, aparte, o por el grupo como tal, me pueden ir colocando los temas. Yo quisiera trabajar este tema. Y yo les puedo dar una realimentación sobre la viabilidad, la posibilidad o las sugerencias que puedan darse con respecto a esos temas, ¿vale? Eso por descontado no tengo problema. Si lo hacen por mensaje de chat interno, es decir, privado, solo recuérdenme de qué me están hablando, ¿sí? Por varias materias y por otras actividades. Si lo hacen en el grupo, no hace falta porque ya con el grupo me uní. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que hay que hacer o sobre lo que vamos haciendo? ¿Cómo se sintieron en la clase? ¿Quieren hacer algún comentario, alguna evaluación?
no todas al mismo tiempo. Referente al video que usted nos presentó, ese video usted no lo va a compartir, ¿verdad? Lo tienen en el foro 2. En el foro 2. En el foro 2 lo tienen. ¿Sí? Profe, en cuanto a, usted nos dijo que, o nos sugirió que buscáramos mínimo 3 investigaciones investigaciones ya realizadas del tema que vamos a tomar. ¿Debemos colocar en el trabajo algo de esas 3 investigaciones como un preámbulo? Sí, pero bueno, en la práctica, los antecedentes se colocan en el marco teórico. ¿Sí? En la práctica, ¿no? En el informe de investigación, aunque los antecedentes son lo primero que se lee, se ubican en el marco teórico. En el caso de acá, lo pueden colocar en el planteamiento del problema. Bueno, yo, para llegar a este problema, he revisado esta investigación y esta investigación. Pero sobre todo para informarnos de eso. Pero cuando ya hagan el proyecto como tal y presenten su trabajo, esos antecedentes van en la parte de abajo, en el marco teórico, porque al final son parte del marco teórico. Luego, la sugerencia, yo sé lo que me quieres preguntar, pero no es sugerencia, es que es así. Tienen que empezar por los antecedentes y luego son 3 mínimos. En todas las investigaciones en todo el mundo son 3. Lo que sí sucede, y yo practico en algunos esquemas, aquí a ustedes no se lo he puesto, pero va a surgir más fácil. Antes era como más difícil. Cuando trabajé por años con la metodología de la licenciatura en educación, pero otras menciones que no era preescolar, les pedía 2 investigaciones nacionales y 2 investigaciones internacionales para obligar al estudiante a que saliera mentalmente de lo que conoce de su país y viera en el mundo cómo va esa investigación. Eso ayuda muchísimo. No se imaginan cuánto abre de perspectiva lo que se está haciendo en Paraguay, en Argentina, en Uruguay, en España, en los países de habla hispana al menos. Cuando yo estudié mi doctorado, teníamos que entregar 6 antecedentes, 3 internacionales, 3 nacionales, y de los internacionales, 1 tenía que estar en inglés, 1 tenía que estar en francés y 1 tenía que estar en español. Es decir, que era como obligarnos a leer, porque claro, se supone que en esos niveles ya has hecho pruebas de suficiencia de idiomas. Entonces, algo tienes que desarrollar. Bueno, total que yo no lo presenté en francés, lo presenté en otro idioma, que es en el que me he dedicado, y bien, me lo aceptaron, pero era una lengua moderna, era lo que pedían. Inglés y una lengua moderna adicional. Les digo esto porque lo que cambia son estas pequeñas modalidades, pero los antecedentes siempre es importante que los tengamos muy en cuenta. Sobre todo si cuando dediquen a hacer trabajo de grado, por ejemplo, si alguna decide hacer trabajo de grado y cambia de tema, pues ya sabe que siempre tiene que empezar por los antecedentes. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más o inquietud? Bien, chicas, les deseo un feliz fin de semana. Son ya la 1 de la tarde. Les deseo también buen provecho. Aprovechen el tiempo. Cualquier pregunta o necesidad, les agradezco me lo hagan saber, bien a través del campus, bien a través del chat. En breves momentos les subo la clase grabada para que la tengan también a disposición. ¿Vale? Les mando un abrazo y les agradezco su atención y su participación. Cuídense mucho y nos vemos en 15 días en la próxima sesión. Gracias a usted, profesor. Gracias. Gracias, profe.